La búsqueda de comprensión sobre nuestra existencia y el universo que nos rodea ha sido una constante a lo largo de la historia. ¿Existe una clave para entender estos misterios? ¿Podemos a través de la filosofía hermética alcanzar esa comprensión profunda y reveladora? Vayamos a este video. Estás en Laberinto Mental. La filosofía hermética, arraigada en la figura del dios griego Hermes, nos ofrece una perspectiva única. Hermes no solo era conocido como el mensajero de los dioses, sino que se le atribuían diversas especialidades, como el comercio, la oratoria, el guía de los sueños y hasta conductor de almas de inframundo. Su astucia e inteligencia, junto con su habilidad como orador, lo distinguían. Este viaje, a través de la antigua Grecia, nos lleva a comprender que en aquel entonces, tanto la psicología como la filosofía no eran consideradas ciencias como las que conocemos hoy en día. La mitología tenía un papel dominante y enraizado en la cultura, donde los hechos históricos se fusionaban con las narrativas míticas. Es por ello que en el periodo entre los siglos III y V marcó un aumento significativo en el interés por las religiones místicas, la astrología y la magia en el mundo científico pagano. Diversas corrientes religiosas se entrelazaron, abordando prácticas y creencias relacionadas con lo místico y lo espiritual. Por un lado, el misticismo implicaba una conexión directa con lo sagrado, más allá de la comprensión intelectual, mientras que la astrología consideraba que los eventos terrenales y la personalidad humana, o sea, los eventos terrenales eran aquellos como los terremotos, los que son más de naturaleza, estaban influenciados por los movimientos planetarios. En esa época, se buscaba una razón de existir. Entonces, explorando el porqué de los sucesos que ocurrían cada noche, los sueños, se fueron al pensamiento y el énfasis de aquel entonces, que si bien estaba lejos de alcanzar el nivel de comprensión que conocemos hoy, las explicaciones se basaban más en rituales sagrados y la teología para comunicarse con los dioses. A lo largo de la historia del cristianismo, se evidenció la presencia de creencias y prácticas ligadas a la magia, tanto en la sociedad cristiana como en culturas paganas. No obstante, el cristianismo tendió a oponerse a la magia si contradecía sus propias creencias, condenándola y combatiéndola. La época del surgimiento del cristianismo y la etapa helenística son momentos cruciales en la historia del pensamiento humano. Durante el periodo helenístico y tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., la cultura griega se expandió ampliamente en el mundo mediterráneo y oriental. La filosofía, la ciencia y la cultura griega ejercieron una fuerte influencia en estas regiones. Es en este contexto en donde llega la figura mítica de Hermes Trismegisto, quien es distinto al Hermes de la mitología griega, hablado anteriormente. Este personaje está profundamente vinculado con la sabiduría y el conocimiento en una concepción diferente a la del dios griego. Hermes Trismegisto se relaciona con los textos herméticos, que combinan elementos tanto del pensamiento egipcio como del griego, abordando aspectos místicos, filosóficos y espirituales. Si bien el origen y la identidad de Hermes Trismegisto han sido objeto de interpretaciones y discusiones a lo largo de la historia, el más escuchado es la relación entre Hermes Trismegisto y Tot, que básicamente se basa en la conexión entre dos figuras legendarias de diferentes culturas. Por un lado la egipcia
y por otro lado la griega. Thoth es una dualidad importante de la mitología egipcia. Se le adoraba como un dios asociado con la sabiduría, con la escritura, la magia y el conocimiento. Los antiguos egipcios lo consideraban el inventor de la escritura y él escribía de dioses, reconocido por su inteligencia y gran sabiduría. La conexión entre Thoth y Hermes Trismegisto surgió durante la época helenística, justo cuando se intentaba encontrar similitudes entre divinidades de diferentes culturas. En aquel momento, sabios y filósofos encontraron similitudes entre las características de Thoth y las atribuidas a Hermes Trismegisto. Por esa razón, identificaron a Hermes Trismegisto como una suerte, por así decirlo, una versión griega de Thoth. Esto implicaba una fusión de elementos entre ambas culturas en una sola figura. Y es que imagina, en una sola figura representaban la sabiduría, el conocimiento y las artes místicas. Fue una manera de vincular y comprender las creencias y los roles divinos de diferentes tradiciones. El legado de Hermes Trismegisto y sus escritos, junto con la difusión de la cultura griega, jugaron un papel crucial en la evolución del pensamiento humano y la transmisión de conocimientos entre civilizaciones, allanando el camino para un mayor desarrollo filosófico y espiritual. En ese contexto es donde surgen disciplinas como la alquimia y el hermetismo, que han tenido diferentes enfoques e influenciado varias áreas, por lo cual es importante hablar de los neohermetismos. Un neohermetismo es básicamente un enfoque contemporáneo que se inspira en las enseñanzas herméticas. Y los principales, los más importantes, los más destacados son tres. El neohermetismo esotérico, que es una interpretación y práctica de los principios esotéricos de Hermes Trismegisto, por lo cual hablaremos mucho más de este. El neohermetismo estético, uso de símbolos, temas herméticos en expresiones artísticas y literarias, uno más artístico. Y neohermetismo ideológico, es donde reinterpretaban filosofía de los principios herméticos, aplicándolos en ética y en metafísica. Estos enfoques muestran cómo el hermetismo ha influido y adaptado sus conceptos en diferentes áreas, desde la espiritualidad hasta la expresión artística y la reflexión filosófica contemporánea. Pero nos enfocaremos, como ya te he dicho, en el hermetismo esotérico, principalmente en las enseñanzas del Kybalión. El Corpus Hermeticum, una colección de tratados filosóficos y religiosos, aborda temas como la influencia de los astros en la vida humana, la búsqueda de la verdad interior e incluso la unión con lo divino para liberar el alma. Estos escritos se volvieron parte de la cultura medieval. Tuvieron una influencia en diversos campos, incluyendo la filosofía y la ciencia de la época. En el siglo XIX, el Corpus Hermeticum atrajo el interés de filólogos y eruditos, generando una edición crítica en Alemania que cambió la percepción sobre estos escritos. Finalmente, se reconoció su valor y se integraron en importantes obras filosóficas. El hermetismo ofrece principios universales, que como argumentaba Arthur Schopenhauer, al integrar conocimientos de diversas disciplinas, se podría llegar a una comprensión más profunda y holística de la existencia humana y del mundo en general. Por lo que además de centrarme en la profundidad filosófica, en los principios del Kybalión, que reflejan las leyes herméticas, veremos la conexión con la psicología, que es de lo que hablamos en este canal. El Kybalión es un libro que se publicó alrededor de 1908,
pero hay incertidumbre sobre su fecha exacta de lanzamiento. Se le atribuye a los 3 iniciados, o sea, 3 personajes anónimos, aunque su identidad verdadera nunca ha sido confirmada y posiblemente sea un seudónimo. Este libro es una recopilación y una síntesis de principios filosóficos y espirituales que derivan básicamente del hermetismo. Los principios que se presentan en el Kybalión abordan temas de filosofía, metafísica y espiritualidad. Están diseñados para ayudar a comprender mejor el universo, la mente y la naturaleza de la realidad. Estos principios se consideran fundamentales y en proporción a lo que podemos ver en nuestra vida. 7 principios fundamentales que rodean nuestra vida. El principio del mentalismo. El principio fundamental del hermetismo establece que el todo es mente, el universo es mental. Esto significa que todo lo que experimentamos y percibimos tiene su origen en una mente universal. Este concepto está alineado con la ley de la atracción, la cual sugiere que nuestras creencias y nuestros pensamientos influyen en lo que atraemos a nuestras vidas. Cuando enfocamos nuestra atención y energía en algo, nuestras acciones se alinean con esas creencias, afectando así las experiencias que nos pueden ocurrir en el futuro. En el enfoque filosófico, el mentalismo, propuesto por el hermetismo, destaca que todo en la mente universo, desde lo material hasta nuestras experiencias, tiene su origen en la mente. Y esto, en sí, tiene su relación con la psicología en varios aspectos. La mente como creadora de la realidad. Desde la perspectiva hermética, la mente es fundamental en la formación de crear una realidad. En psicología, se reconoce la influencia de los pensamientos, las percepciones y las creencias en la experiencia individual, afectando la percepción, las emociones y el comportamiento. La influencia del pensamiento en la conducta también tiene que ver, pues el mentalismo resalta que nuestras acciones y experiencias son moldeadas básicamente por la mente. En psicología, se estudia que los pensamientos y las actitudes influyen en la conducta humana. También en la autosugestión, el hermetismo destaca que la sugestión mental puede manifestar una realidad, pero en la psicología se reconoce la importancia de las técnicas de sugestión en algunas terapias, como la cognitivo-conductual, para cambiar patrones mentales y tener una mejora en el bienestar mental. Estos conceptos pueden mostrarnos que nuestras ideas en el hermetismo sobre la mente como fuerza primordial encuentran eco en la psicología, así que proporcionan un marco para entender cómo los procesos mentales influyen en la experiencia y el bienestar de cada individuo. En mi libro, Cómo aprender a ser un humano, puedes encontrar estos principios herméticos, aunque se consideran como un mini capítulo en mi libro. Quería ahondar en las profundidades de lo que me hizo darme cuenta de aquello en su momento, y es que considero que este es un poder irrefutable que podemos adquirir e implementar en nuestra vida con mucho detenimiento. Te invito a que vayas a ver la previsualización de mi libro, El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. En la vida cotidiana, es común señalar los defectos de los demás. A veces incluso juzgamos sus habilidades. Esto nos lleva a cuestionarnos cómo es que ciertas personas nos causan una sensación extraña. A lo largo de nuestro viaje por la vida, atravesamos cambios constantes que en ocasiones nos hacen sentir extraños ante nosotros mismos. Es como un punto en donde deberíamos comenzar a practicar el autoconocimiento,
un concepto importante para la psicología. Al comprendernos mejor, somos más conscientes de cómo todo se interconecta en nuestra vida. Esto nos permite crecer y aprender más sobre nosotros mismos. En psicología, este principio es esencial. Y además, yo creo que en otras ramas también lo es, ya que se enfoca en observar nuestras características, sentimientos y reacciones ante los demás. Estamos realizando un proceso muy valioso, autoobservar lo que nos sucede y reflexionar. Esto es lo que nos ayuda a comprender mejor cómo es que nuestras acciones y pensamientos influyen en varios aspectos de nuestra vida, en varias áreas, y cómo podemos mejorar en lugar de estancarnos. Y si te llegas a preguntar sobre tus propios defectos, lo que realmente te gusta, lo que te hace único, analizar nuestro propio ser es crucial. Cuando entiendes mejor quién eres, identificar rasgos de alguna manera, ya sean rasgos que te incomoden en alguien o que surjan envidia hacia otros. Pero aquí voy a mencionar algo que es muy importante. Es esta sensación, que puede ser lo que conocemos como proyección. Pero vamos a profundizar sobre esto en un video más extenso. Pero básicamente proyectar es sentir que tú posees o que te cae mal algo que tiene alguien más. Por tanto, el principio de correspondencia nos enseña que todo está conectado. Lo que experimentamos en el mundo físico puede estar conectado con nuestras emociones y pensamientos más profundos. Es como un espejo. Además, resaltar cómo ciertas características que vemos como defectos en otros tienen raíces en aspectos desconocidos en nosotros mismos. Esta comprensión multidimensional es relevante para la psicología, ya que nos proporciona ese marco para entender que todo es muy complejo y que la comprensión entre procesos psicológicos humanos es aún más distinguido. También tenemos el principio de vibración, donde nada descansa, todo se mueve y todo vibra. Vayamos a hablar ahora de espiritualidad. La espiritualidad nos sumerge en un mundo más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. ¿Pero qué es para ti la espiritualidad? No se trata solo de conectar con un ser que es más superior. Es de explorar la relación con el universo, con los demás y con lo más importante, contigo mismo. Es ahí donde encuentras que la fuerza de lo que dices y de tus emociones es uno de los elementos más poderosos, pero que más subestimamos. A menudo expresamos emociones negativas, sin comprender el impacto que pueden tener en nuestras vidas y en las de los demás. ¿Hubieras pensado que lo que expresaste con rabia podría regresarte en forma de caos emocional? ¿Verdad que de inicio no piensas mucho en ello? Esto te hará replantearte cómo es que tus palabras y emociones son capaces de conectarte. El principio de vibración te dice eso. Está en constante movimiento y vibra. Como si fuera una gran sinfonía. Imagínate esa canción cósmica, donde cada cosa, donde lo más espiritual, hasta lo más material, tiene su propio tono. En cambio, en esos extremos hay un sinfín de vibraciones. Todo vibra. Este principio no solo se limita a lo que puedes ver y tocar, también se aplica a la energía, a nuestras mentes y a lo más espiritual. Los sabios antiguos lo consideraban como una clave para entender la realidad y para influir en ella. Controlar nuestras vibraciones mentales y entender las de los demás era parte crucial de su sabiduría. Así, de esta manera, dominaban ellos los fenómenos naturales. Eran una herramienta esencial para entender la existencia misma. ¿Sabías que la manera en que sentimos y pensamos está conectada con un principio antiguo
que habla sobre cómo todo en el universo está en constante movimiento y vibración? En la psicología se dice que nuestras emociones y pensamientos son como una montaña rusa de emociones. A veces estás feliz, otras veces triste o incluso enojado. Lo interesante de esto es que estas emociones no se quedarán para siempre. Van y vienen. Y sabes que estas emociones no estarán ahí, que hoy podrás estar mal, pero mañana podrás estar mejor. ¿Te ha pasado que te sientes atraído por ideas o personas que se conectan con lo que has estado pensando o con lo que has sentido anteriormente? Esta es una idea de resonancia. Es como cuando dos cosas vibran al mismo tiempo. Básicamente, es como si tus estados mentales chocaran y algo te conectara con algo con lo que estás pensando. El principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, de semejantes y de semejante. Es lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Y para decir esto más fácil, la ley de polaridad nos cuenta sobre cómo todo el universo tiene dos caras, como el calor y el frío, la luz y la oscuridad. Pero lo sorprendente es que estos opuestos no son tan diferentes como crees. Imagina un termómetro en el que no puedes decir exactamente dónde empieza el calor y dónde empieza el frío, ¿verdad? Es un poco así con muchas cosas de la vida. También se aplica a nuestros estados mentales, donde justamente vamos a mencionar a la psicología. Podemos ver cómo cambia de un extremo a otro. Por ejemplo, puedes transformar el odio en amor. Por ahí nos dicen que para el odio y el amor hay solo un paso. Pero, ¿qué tanto realismo tiene esta frase? Pues puedes transformar el odio en el amor. Sí, en serio. Los antiguos maestros decían que podíamos cambiar nuestras emociones y pensamientos negativos a positivos. Llamaban a esto alquimia mental. En términos más amplios, se usa metafóricamente para describir el proceso de la transformación interna de aspectos negativos a positivos. Cómo convertir emociones o pensamientos oscuros en sentimientos más positivos como el amor. Es como ser un mago en tu propia mente. Y de hecho, es lo que deberías de hacer para poder controlar más tus emociones. Esto también nos recuerda que los excesos, ya sean emociones intensas o actitudes extremas, pueden generar una intranquilidad personal. Cada uno debe de buscar su estabilidad. Aunque el mundo puede ser muy desafiante, si intentas complacer a todos, puede ser agotador. Pero si te centras en mantener un equilibrio y una coherencia contigo mismo en tu resonancia con los pensamientos, vas a poder transitar la vida de una manera más armónica. El principio del ritmo. Todo fluye, fuera y dentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de oscilación hacia la izquierda. ¿Qué te hice pensar con esta frase? Bueno, comenzaré haciéndote una pregunta. ¿Cómo va tu día? Si has respondido bastante bien, excelente, me da mucho gusto. Pero, ¿sabías que quizá mañana podrías tener un día totalmente contrario? E igual, si has respondido que no ha sido un muy buen día, quizá mañana tu día vaya mejor. ¿Por qué digo todo esto? Bien, pues esto muestra que todo está en constante cambio y movimiento, como un péndulo que va de un extremo a otro. La ley del ritmo nos dice que todo en el universo sigue un patrón de movimiento que se repite como una especie de ritmo.
Es como subir y bajar de un sube y baja. Es un constante ir y venir que se ve en todo, desde las sensaciones del día a día, las estaciones del año, cómo crecen y disminuyen las cosas en la naturaleza. Esto simplemente nos recuerda que todo cambia, que todo se mueve, y la clave está en encontrar ese ritmo, esa estabilidad, como hemos dicho también anteriormente. Los hermetistas entendieron este principio y lo aplicaron a muchas áreas de la vida. Descubrieron maneras de manejar estos efectos. Utilizaron la ley mental de neutralización. Esto significa que no pueden detener por completo este principio, pero que si controlan su impacto, en cierta medida, dependiendo de su dominio sobre él, van a poder utilizarlo a su favor. Por ejemplo, un maestro de las enseñanzas herméticas puede escoger en qué punto quiere estar y luego va a contrarrestar la oscilación del péndulo, o sea, que vaya más para un lado que para otro. Pero aún así, yo me pregunto si realmente lo pueden lograr al 100%, ya que nuestra mente está en una oscilación de jugueteo, en caer ante ciertos aspectos de la vida. A veces no siempre podemos estar en medio de algo. A veces solemos ir más a un extremo o a otro, y es donde vienen las dificultades. Piensa en el crecimiento de las personas. Desde que somos pequeños hasta adultos, pasamos por etapas predecibles y recurrentes, aunque yo diría que no tan predecible. Es como si experimentáramos ciclos naturales, como el cambio de estaciones. Y si me entiendes de una manera más sencilla, hablando de hábitos, cuando intentamos adoptar nuevos comportamientos, a menudo seguimos un patrón de intentos y retrocesos antes de lograr el cambio deseado en nuestros hábitos. Es como cuando aprendes a andar en bicicleta, te caes, te levantas y sigues intentándolo hasta que lo logras, aunque tristemente no todos lo vemos así. Desde aquí, podemos ver que estos principios no son únicamente adaptables al esoterismo, pues para la psicología también son fundamentales. Y no solo eso, de cualquier manera que los quieras ver, al final puedes llegar a un mismo punto. Tal es el caso del principio más conocido de todos, y el que a mí me causa más sensación en mi libro, que es el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Casualidad no es, sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley. Este principio es una ley fundamental que rige el universo. Describe la relación entre las acciones y sus resultados. Establece que cada acción provoca una reacción, como lo dicen en química. La observación de este principio en la naturaleza es clara. Por ejemplo, al sembrar una semilla y proveerle el agua y la luz, el resultado será el crecimiento de una planta. Aquí la causa, como podemos ver, es sembrar la semilla y proporcionar las condiciones correctas, lo cual va a generar el efecto de crecimiento en la planta. Sin embargo, esto también tiene una relevancia en nuestras vidas diarias, en las decisiones, las acciones y pensamientos que van a desencadenar ciertas consecuencias. Por ejemplo, el esfuerzo dedicado al estudio para un examen puede resultar en una buena o mala calificación de acuerdo a los factores. Es crucial reconocer que este principio no solo se limita a los eventos positivos, pues también se aplica a acciones negativas. Por lo tanto, cada causa va a desencadenar un efecto. Puede que esto nos diga finalmente que nada sucede al azar. Cada acción se entrelaza con una reacción correspondiente. Los que logran comprenderlo pueden tomar el timón de sus vidas, convirtiéndose en creadores de su destino, en lugar de ser meros juguetes en manos de fuerzas externas. Por lo tanto, conocer esto es un tesoro hermético
que puede guiar a aquellos que buscan comprender y aplicar este principio en sus vidas, pero que no lo entiendan de antemano. El principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El principio de género es una de las enseñanzas fundamentales de la filosofía hermética, aunque para este entonces creo que todos sabemos a lo que vamos. Se manifiesta a través de la dualidad del principio masculino y femenino, que no se limita únicamente al aspecto biológico, abarca todas las dimensiones, ya sea física, mental o espiritual. En el plano físico, esta dualidad se evidencia más claramente como la procreación, es decir, la diferenciación también entre lo masculino y lo femenino, si hablamos más en términos biológicos. Sin embargo, este principio va más allá de la mera apariencia física y se extiende a niveles más sutiles. Además, revela la constante interacción de opuestos complementarios. Es como la dualidad que vimos en el principio de polaridad. En mi libro, yo destaco mucho que si buscas un complemento perfecto, es una búsqueda que comprende que mantener un equilibrio entre aspectos es esencial. Habrán cosas que pueden causar un desequilibrio que puede romper la balanza. En cada acción positiva que experimentes va a haber la posibilidad de que ocurra una acción muy contraria. Y aquí es donde todo se viene para abajo. El estudio y la comprensión de la filosofía del hermetismo nos conduce a un viaje intrigante a través de la sabiduría ancestral. Si exploramos distintos enfoques y corrientes del hermetismo, se hace evidente que cada uno de ellos ofrece una perspectiva única sobre la existencia humana y el universo en conjunto. Desde los principios esotéricos hasta los enfoques estéticos, como hemos visto, cada uno resalta un punto de vista distinto. Aplicar estas prácticas, tal como se expone en el Kybalión de los principios que te he dado, es innegable. Estos principios nos proporcionan básicamente una naturaleza y una realidad que podemos orientar en la vida cotidiana. Si ponemos esta comprensión en los sucesos diarios y fomentamos reflexión sobre cómo influenciamos y somos influenciados por el mundo que nos rodea, nos vamos a dar cuenta de que estos principios herméticos representan solo una parte del vasto panorama de la existencia. Y es que imagínate cuántos principios filosóficos existen. Me quedo con que hay varias dimensiones y varias facetas en la experiencia humana que van más allá del alcance de lo que podemos siquiera percibir. Pero para explorar enseñanzas, para explorar la comprensión del mundo y cultivar una mente abierta y receptiva, hay que tener adversidad de perspectivas que conforman la riqueza de esta experiencia humana en la que nos estamos enraigando. Pero recuerda que más enseñanzas de la vida como estas y aún más, ¿existe vida en la muerte? Bueno, todo esto puedes encontrarlo en una previsualización de mi libro Cómo aprender a ser un humano. Es totalmente gratuita y te la dejaré en la descripción para que tengas un mayor conocimiento sobre esto. Así que pasa por ahí, que recuerda, es totalmente gratuito. Gracias por haber visto este video. Si te ha parecido útil, recuerda que en descripción tienes todas las fuentes bibliográficas para una mayor profundización en este tema. No olvides suscribirte a mi canal para más contenido largo como este. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto.